con Javier Ortega Smith de Vox. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rafa. Lo tremendo, yendo ya más a la parte política, Javier, es que en este caso se ha vuelto a poner en el disparadero a la policía, movidos, lógicamente, los violentos por estas declaraciones de los políticos que suelen estar en connivencia con ellos, y a los que se pone, a la policía en la diana, y que luego han sufrido la violencia de estos desalmados. Sí, pero lo más increíble, porque no vamos a rasgarnos las vestiduras pensando que en España no puede cometer errores la policía. Pues sí, claro, los puede cometer, como en cualquier parte del mundo. El problema es cuando se inventa una historia previa, antes de tener los informes correspondientes, antes de que se hayan realizado las autopsias, antes de que se haya prestado declaración los testigos, los propios agentes que participaron, ya se señala que los responsables son los agentes de la policía, ya se saca conclusiones de un discurso sectario sobre la opresión del Estado, que la culpa la tiene el capitalismo, que aquí hay racismo porque era negro, etcétera, etcétera. Claro, no dicen lo mismo cuando quien asesinó al pequeño Gabriel era una mujer de raza negra. Claro, al final lo que utilizan es las desgracias para hacer propaganda política. Pero ya lo más increíble de todo es que cuando se saben los informes, cuando los testigos presenciales, incluso veía yo el otro día un vídeo de un senegalés que era primo o amigo íntimo que iba adelante y le explica, oye, me encuentro fatal, tengo un problema. Sí. Cuando luego la autopsia dice que ya tenía una dolencia cardíaca, que con un riesgo, por supuesto, de tener un infarto, etcétera, etcétera, no rectifican. Es que esto es lo más alucinante. No salen diciendo, pedimos disculpas, nos hemos equivocado, nos hemos precipitado. No. Nunca verá usted a un comunista pidiendo perdón. Jamás. Es una cosa terrorífica. Y por eso, claro, pues es lo mismo que tuvimos que soportar con el 1 de octubre en Cataluña, cuando 4 imágenes movidas precisamente por los separatistas son las que nos machacaban día y noche. Oye, y es que no había una réplica seria en el sentido de... Pues oiga, no, vamos a sacar las imágenes donde se les ve insultando, tirando vallas a la Policía Nacional, intentando volcar sus coches, etcétera. Este es el problema. El problema es que algunos lanzan un discurso de odio, de mentira, y no hay una réplica inmediata para decirles que no, hombre, que no, que todo eso es falso, dejar de engañar y tal. Y entonces, claro, eso termina cundiendo. Es que al final, la primera información que le llega a muchas personas, o la primera no, la única que les llega es esa versión. Esto que apunta Rafa, tiene un componente que se repite constantemente. Todos los grupos estos de extrema izquierda, Podemos en cabeza, que salen siempre intentando rebuscar, inventar supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, nunca se acuerdan de los derechos del resto de los ciudadanos, es decir, de los que cumplen la ley, de los que cumplimos la ley, de los que pagamos impuestos. Nunca se acuerdan cuando se producen estos actos de violencia, cuando se destroza la vía pública, cuando se destrozan los escaparates, los coches de los ciudadanos que estaban ahí aparcados, que ese ciudadano ha tenido que trabajar muy duro para poderse comprar el coche que necesita, seguro, para llevar... Más de 20 coches destrozados. Más de 20 coches, seguro que ese coche lo necesita para llevar a la escuela a sus hijos o para ir al trabajo, seguro que el escaparate ese que rompieron, seguro que todo ese mobiliario público que ellos no van a pagar, eso nunca les importa. Nunca tienen una palabra a favor de quienes crean la riqueza, de quienes en definitiva les están pagando luego los sueldos a todos estos inútiles, porque al final, como bien dices, nunca suelen ser personas que hayan acreditado una larga trayectoria profesional ni empresarial, ni hayan creado puestos de trabajo. Claro, cuando se crea violencia en las calles, cuando se fomenta el odio, cuando se crean tumultos, al final hay una parte detrás, que son los comerciantes que ven que la zona empieza a ser una zona deprimida, porque permanentemente está llena de manifestaciones, porque permanentemente está llena de edificios con ocupas. Todo eso, ¿qué es lo que crea? Pues una situación de infravaloración de una zona. Eso lleva consigo una pérdida de turismo, una pérdida de comercio, y eso nunca les importa. Nunca. Es decir, la gente que trabaja, la gente que quiere sus barrios, que los quiere ver limpios, que los quiere ver cuidados, que los quiere ver con actividad económica, se encuentra con esta banda de golpistas, porque al final son golpistas callejeros, es decir, los del tumulto, los de la rebelión, que cuanto peor mejor. Pero se ha visto en Lavapiés, pero se vio en Burgos cuando quemaban el barrio aquel del Gamonal. Sí. Se vio en Barcelona cuando tenían zonas completamente acosadas por los ocupas, que directamente la policía obviaba entrar.
Y así tantas y tantos ejemplos que vemos a diario de quienes se aprovechan precisamente de esa violencia y, ya digo, nunca se acuerdan de ese comerciante. Y añado por terminar, la cuestión de los manteros. Pues la cuestión de los manteros no es otra cosa que personas que han entrado de manera ilegal en la mayoría de los casos, porque la mayoría son ilegales, no han cumplido los trámites legales, sino que han entrado y se han acomodado en una situación de ilegalidad. Digo acomodado no porque estén cómodos, sino porque al final nadie les ha dicho, oiga, es que usted no puede estar aquí, ¿no? Parece como que el paso del tiempo ha consolidado una vía de hecho que hay que aceptarla. ¿Y qué ocurre? Pues que entran en el comercio ilegal, que puede ser desde vender bolsos en una manta o DVDs piratas o ropa pirata, haciéndole una injusta competencia al comerciante que paga sus impuestos, que tiene que mantener su negocio, que tiene que pagar sus nóminas, sus cotizaciones a la Seguridad Social. Digo en el mejor de los casos, cuando no están metidos con mafias de la droga, de la prostitución, etcétera. Eso es intolerable y eso ningún país normal debe aceptarlo como algo normal. Yo no digo que no ocurra en todos los países, pero digo que es algo que se tiene que combatir. ¿Y cómo se combate? Pues lo primero, usted está con nada de que usted va a vender en la calle. Esto queda confiscado. Claro. Segundo, explíquenos usted su situación aquí. Y si su situación es irregular, usted sale por la frontera. Así de claro y así de sencillo. Porque primero hay que proteger la seguridad, primero hay que proteger el comercio de los españoles. Y luego andar con todas estas teorías del buenismo, de que pobrecitos no tienen... Bueno, yo lo entiendo, pero no cabe todo el mundo del planeta que no tenga un puesto de trabajo venir. Todo el que quiera estar legalmente en España, pues sabe que tiene unos trámites que cumplir. Como en todos los países. Y ya está. Nadie está diciendo que no tengan derecho a entrar y a estar en España, pero tienen que cumplir con una serie de condiciones. Y si no cumple, usted no puede estar aquí. Es que es así de sencillo. No es una cuestión de racismo. Y mucho menos para una actividad ilegal. A ver si la gente lo entiende. No es un tema de racismo. Da igual que sea blanco, negro, amarillo o azul. Es una cuestión de cumplir las leyes como hacemos todos. Bueno, y como nos exigieron, nos exigieron a los españoles, cuando íbamos a Alemania o a Suiza, no entrábamos saltando la frontera. Se pedía permiso, te pedían un contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, no cabe duda que ha sido abrumador, ¿no? El resultado. Yo sé que es fácil y yo coincido en poner críticas sobre el sistema, vamos a decirlo, sobre la no perfección democrática del sistema ruso o la capacidad de Putin para utilizar todos los mecanismos del Estado. En fin, todo eso se dirá precisamente por quienes nunca ven errores ni manipulaciones en los supuestos sistemas democráticos perfectos, como el que nosotros vivimos. Es decir, nunca ven que detrás de los nuestros también hay manipulación en los medios de comunicación, control absoluto de los partidos políticos, censura a quienes no les gusta cómo hablan, etcétera. Y trabas a los que se quieren presentar y a veces no les dejan. Exactamente. Pero claro, yo creo que no se puede comparar un sistema ni un tipo de país como lo es Rusia, con la gigantesca extensión que tiene, las dificultades de diferentes etnias que hay dentro de la propia Rusia, pero lo que no cabe duda es que ha tenido un respaldo muy importante, que ha sido probablemente consecuencia por su forma de hacer política, una forma que podíamos calificar como directa y sin ningún tipo de complejos, es decir, él defiende lo que tiene que defender. A mí la parte que me gusta de Putin es cómo se ha enfrentado a la imposición del islamismo, cómo ha dicho que hay que defender la religión en Rusia. Y que por tanto ha sido firme, podríamos decir, en la defensa de los intereses rusos, aunque evidentemente eso pues a muchos no les gusta porque no ha cedido frente a otras imposiciones, ¿no? O ante otras pretensiones de la Unión Europea o de Estados Unidos o demás. Bueno, pues bienvenido sea para los rusos si es lo que de verdad quieren. Ellos sabrán, ellos conocen bien cómo actúa Putin, cómo ha sido su gobierno, y saben lo que les va a esperar los próximos años. Así que, bueno, pues bien, yo prefiero eso que una Rusia partida en 20 pedazos con los riesgos que tendría eso para la paz mundial y para la inestabilidad internacional desde el punto de vista del comercio, etcétera, ¿no? Yo no sé si es, no sé cómo decirlo, un buenismo por mi parte, ¿no? O
un mero deseo, ¿no? Sin ninguna base real. Pero yo creo que personajes, lo ha apuntado el doctor, que tienen similitudes en cuanto a su forma de entender la política de Estado, la política de defensa de lo propio, como es Putin en Rusia y Donald Trump en Estados Unidos, si no sería bueno, en definitiva, por la parte que nos toca al resto de los países, sería bueno una relación de coordinación, no voy a decir de coalición, pero sí de aunar esfuerzos en política internacional y de intentar que cuestiones como ha sido lo del Estado Islámico u otras que puedan surgir, como por ejemplo estoy pensando la situación en Corea del Norte, o la situación frente a dictaduras bananeras al estilo cubano o venezolano de Maduro, si estas dos superpotencias que pueden ser al final la mayor fuerza internacional que hay, trabajaran unidos en intentar resolver estos conflictos. Es decir, si ante una amenaza por una dictadura como puede ser la de Corea del Norte, Estados Unidos y Rusia actúan con una única voz y con una unidad de criterio, pues yo creo que al final sería una magnífica noticia. Es decir, pasar de viejas épocas en la Guerra Fría y en los intereses contrapuestos. Probablemente alguno que me esté escuchando dirá, hombre, es que son muy diferentes los intereses geoestratégicos que puede tener Estados Unidos y Rusia en cuanto... algunos casos son opuestos. Opuestos, por supuesto. En cuanto al control, sobre todo, detrás siempre está lo mismo, el control de zonas para la influencia económica, ¿no? Sí. El petróleo, los recursos naturales, etcétera. Pero creo que hay materias que pueden ser de tal inestabilidad internacional, como es la lucha contra el yihadismo, como es la lucha contra las dictaduras totalitarias, bueno, pues que actuara al menos no poniéndose trabas, ¿no? No poniéndose vetos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no entrando en una escalada de amenazas de que si actúas contra este que es mi aliado, en fin, creo que sería bueno, aprovechando la coyuntura de dos personajes, ya digo, tan personalistas, que yo creo que al final es un poco lo que decía el doctor, ¿no? Es decir, son personajes cuya forma de entender la política lo impregna todo, y al final se podrá hablar de una etapa de la política americana que es el trumpismo sí. El tal y el putinismo, como se quiera decir, ¿no? Es decir, al final lo acaparan todo en esa forma un tanto autoritaria, vamos a decirlo, un tanto personalismo exacerbado, pero que al final lo que tienen claro es que ellos están ahí para defender su nación, y lo hacen con todas las consecuencias, aunque a veces sea o pueda parecer un poco menos democráticos según la homologación que se le da desde otros países, ¿no? Han tenido las mayores manifestaciones que ha habido en España y en Europa, de miles y miles de policías que jamás estos sindicatos ni por asomo habían conseguido, y a ellos no les han preguntado. La gente de Jusapol, que representan sin lugar a dudas la inmensa mayoría del sentir de Policía Nacional y Guardia Civil, no han estado en las manifestaciones. Pero bueno, por no alargarme en esta cuestión, les diré que posteriormente estuvimos en Barcelona, y en Barcelona tuvimos la suerte de participar en dos concentraciones, una en la Plaza de San Jaime, apoyando a todas las familias víctimas de las barbaridades, de los crímenes contra menores, de los asesinatos brutales, violaciones contra menores, en petición de algo tan justo como es la prisión permanente, que para Vox es una cuestión fundamental, la prisión permanente o cadena perpetua para delitos gravísimos de violación a menores, delitos de asesinatos múltiples, terrorismo, lesa humanidad, genocidio, etcétera, etcétera. Prisión permanente y por tanto sin medidas de reinserción para quienes no se pueden reinsertar. Y luego voy a su pregunta. Estuvimos en la manifestación de Sociedad Civil Catalana. Y qué gran diferencia. Fíjese que nos quedamos sorprendidos. Primero, como usted estaba adelantando, por un lado decíamos, bueno, esta Rosa María Sardá, que no se ha caracterizado precisamente por defender la unidad de España, sino que ha estado siempre en esas aguas ambiguas, ¿no?, del separatismo moderado, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera. Luego nos encontramos con que se nos dice siempre desde Sociedad Civil Catalana que esto es un movimiento civil, que no está politizado. Y claro, sube allí Jordi Cañas, que nadie sabe que es de Ciudadanos, Juan Millán, que es un exdiputado del Partido Popular de Cataluña, en fin, suelta su discurso. Yo le voy a decir, voy a ir a lo que menos me gustó y a lo que nos gustó, creo que a la inmensa mayoría de los que estábamos allí, por lo menos por el sentir de los aplausos. En primer lugar, la intervención de Jiménez Villarejo fue impresentable. Impresentable. Es decir,
Un tipo que se pone a hablar de que, bueno, todavía es difícil, pero la República en España veremos si llega o no llega. Y segundo y más grave todavía, reivindicando los derechos nacionales de Cataluña en igualdad a cualquier otra nación y, decía, dentro del Estado español. O sea, directamente defendiendo el federalismo, es decir, romper España en naciones. Y esto lo dice, vamos... ¿A usted le sorprende esto? A mí lo que me sorprende es que le inviten. No, lo que me no me sorprende. Es el lugar donde lo dice. El lugar donde lo dice. Sí, es que precisamente este está personaje ahí, siniestro... don Javier, al que no le van a invitar es a usted. Ni a mí tampoco. A lo mejor incluso nos invitan y no vamos. Fíjese, y tuvimos que escuchar... Porque si tenemos que tener al lado a un tipo como este, yo evidentemente no me pondría al lado de... Eso es lo que menos te gustó y lo que más te gustó. Usted imagínese que nosotros estábamos delante del escenario y teníamos que escuchar como diciendo, porque lo decía Jordi, lo decía el otro, porque es que aquí, claro, tendríamos que haber denunciado, tendríamos que haber hecho, y nosotros decíamos, no, perdone, si es que sí lo hemos denunciado, si es que están en los tribunales. Cuando decían, es que se está parando el golpe de Estado, pero no será por lo que han hecho ustedes, que no han hecho absolutamente nada. Bueno, y ahora voy a lo importante. Tuvo que ser el exministro francés Manuel Valls, catalán y francés, o sea, español y francés, el que en un discurso impecable, lo dijo todo en catalán, pero se entendía a la perfección, quiero decir que la fuerza con la que mandó el mensaje diciendo, no se entiende Cataluña si no es dentro de España. Claro. Que no me hablen de una España sin Cataluña y que no me hablen de una Europa sin España. Y dejó clarísimo, con un sentimiento patriota, que ya me hubiera gustado a mí que los anteriores se hubieran acercado someramente a ese discurso, dejó clarísimo que no hay nada que negociar con quienes ponen en riesgo la unidad y la integridad de España, quienes ponen en riesgo la Constitución. Yo decía, pero bueno, es que ha tenido que venir un exministro socialista francés a decir aquí alto y claro, y los aplausos de la inmensa mayoría, la inmensa que estaban allí, fueron brutales con respecto a él. Se siente más patriota español un político francés que los españoles, entre comillas, que subieron al estrado. En fin, impresionante, está todo dicho. En cualquier caso, seguiremos asistiendo, porque lo importante ahí no es apoyar a unos o a otros, lo importante es salir con banderas de España y dejar claro ante nuestros compatriotas catalanes que siempre nos tendrán a su lado y que aunque algunos siempre andan con medias tintas y con complejos y demás, nosotros tenemos claro que allá donde haya que defender en cualquier punto de Cataluña, del País Vasco, cualquier punto de España, haya que defender la unidad de España, allí estaremos, aunque a veces no sea, digamos, el tipo de discursos que nos gustaría escuchar. Nos gustaría un discurso más contundente, más claro y sin tantas ambigüedades y sin utilizar, como utilizaron el resto, ir metiendo de soslayo la palabra hay que negociar, hay que buscar una salida a todo esto, hay que ver si vuelven a la senda constitucional. ¿Pero qué senda? Son golpistas y lo que hay que hacer es procesarlos, meterlos en prisión y asunto zanjado. No hay que negociar con quien te quiere destruir. Hay que combatirlos y derrotarlos. Dicho así la pregunta, ¿está usted de acuerdo con la necesidad de un cambio en la ley electoral? Siempre, seguro. Ahora vamos a ver qué tipo de cambio. Pero si se cumplen estos dos principios tan elementales, es decir, que el voto de cada español valga lo mismo, con independencia del lugar en el que se encuentren, totalmente de acuerdo. Y el segundo, que exista una verdadera proporcionalidad entre los votos de unas zonas de España y de otras, o incluso dentro de la misma provincia, como ocurrió en las autonómicas de Cataluña, entre la capital y los pueblos. Si se cumple ese principio, no solo el viejo lema de un español, un voto, que esto ya parece obvio, porque, hombre, de momento, salvo cuando hacen referéndum ilegales, no se suele votar más de una vez. Un español, un voto. Pero sobre todo, que el voto de cada español valga exactamente lo mismo, seguro que estaremos de acuerdo con quien quiera, ¿no? Quería apuntar una cosa. Cuando se habla de la reforma de la ley electoral, muchas veces tendemos todos, sin darnos cuenta, a hacer la comparativa de a quién podía beneficiar o no. Yo creo que eso es un error y una injusticia. Primero porque la ley actual no es exactamente que beneficie a los grupos minoritarios separatistas. Eso los han beneficiado los grupos mayoritarios, a base de pactar los dos grandes partidos, siempre con el minoritario PNV o Convergencia Unión o PDeCAT, como se llame ahora, o con la Coalición Canaria, etcétera. Siempre han pactado con ellos y la fuerza les ha venido no precisamente por el número de votos que tuvieran, sino venía precisamente por las cesiones que había consecuencia. Esto no estaba en el problema de la electoral, estaba en la traición al interés general que han hecho los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista. Ahora bien,
Es verdad que se produce con la ley actual situaciones tan absurdas, y siempre ponemos este ejemplo porque para que no se vea que es algo propio de que pueda defender Vox por interés particular. Cuando Izquierda Unida, y bien que estamos lejos de sus posiciones, cuando Izquierda Unida en la época de Julio Anguita tenía 1.200.000, 1.500.000, resulta que tenía 9, 10 diputados, y resulta que con 300.000 votos tenía lo mismo PNV o Convergencia y Unión. Por ejemplo, el otro día con las encuestas del Español, y ahí sí traigo un ejemplo que nos afecta directamente, se veía que la estimación de voto en las próximas elecciones generales, cuando a Vox se le estimaba un 1,72% de votos, se nos otorgaba como mínimo 2 diputados, resulta que con 1,1, es decir, 0,6% menos, fíjense de lo que estamos hablando, resulta que se le daba el mismo número de diputados, con ese mismo porcentaje, perdón, con 0,6% menos, se le daba el mismo número de diputados al PNV, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que debe buscar la ley electoral? Para que no se vea partidismo de ningún tipo. A mí me da igual si favorece a unos a otros. Me da igual lo que decidamos los españoles. Insisto, lo importante es que haya proporcionalidad. Y que, si pongamos el ejemplo, si para conseguir un diputado nacional hace falta que lo apoyen 100.000 españoles, pues son 100.000 españoles, en Madrid y en Soria, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso nos va a garantizar de que, oye, cuando mires conformes la sede de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados, pues veas que realmente es un reflejo de lo que ha querido la sociedad. ¿Que eso favorece a unos u otros? La realidad es que hoy en día quienes favorecen el sistema electoral sin lugar a dudas son los dos grandes partidos, que al final, en cuanto aplicas una fórmula que sea verdaderamente proporcional, el Partido Popular en las próximas encuestas perdería a lo mejor 15 o 20 diputados. Que tiene arrancados ¿a quién? A las opciones nuevas que querrían entrar en política. Es decir, este sistema es una auténtica barrera, aparte del 0,1% que ponen de firmas que necesitas, y la barrera famosa del 3%, que si no la sobrepasas no tienes representación. Este sistema lo que hace es que crea unas bolsas de población que directamente no tienen representación. Así es. ¿Sabe usted cuántos votos tuvo que conseguir el único patriota que ha pisado el Congreso de los Diputados, no? En 1979, se lo recuerdo. Sí. Don Blas Piñar López. 386.000 votos. Para un diputado que ha sido el único diputado patriota que ha pisado el Congreso. Pues fíjese, con ese mismo número de votos, Convergencia y Unión tendría 6 diputados, por ejemplo. Sí. Bueno, pues esto no puede ser. Oiga, ¿por qué tienen que valer 3 veces más o 4 veces más los votos? Bueno, es que en las últimas autonómicas, directamente es que salían así en las encuestas. Los votos de la ciudad de Barcelona valían 2,5 menos, valían en cuanto a su capacidad de representación, que los de los pueblos. Y yo me pregunto, ¿por qué un barcelonés que vive en un pueblo tiene que tener 2,5 veces más de poder de decisión? Fíjese, nosotros estuvimos este martes participando en un debate entre partidos políticos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. En la posición Viaja usted por toda España, ¿eh? Bueno, no queda otra, pero allá que estuvimos muy contentos, teníamos un auditorio, yo creo que muy interesante, porque eran cerca de 400 alumnos, la mayoría eran de la Facultad de Derecho, aunque había económicas, empresariales. El Partido Popular, a través del que fuera director general de la Policía, Ignacio Cosidó, mantuvo pues la posición esta oficial que mantienen, esto de que hay defienden una prisión permanente revisable. Yo le dije, oiga, si es permanente o no es revisable, y si es revisable no es permanente, ¿de qué estamos hablando? Pero es ese buenismo para no llamar a las cosas por su nombre. Partido Socialista, como usted estaba diciendo, en contra de lo que dicen sus bases, pues totalmente en contra, que había que derogarlo. La posición de Ciudadanos yo la tuve que criticar muy duramente. Digo, porque vamos a ver, hace 4 días estaban ustedes defendiendo que había que derogar la prisión permanente revisable. Ahora que hay que apoyarla, pero no demasiado, por eso se abstuvieron. Le tuve que recordar que si el otro día se votó en el Congreso, fue porque el PNV había presentado una proposición no de ley para derogarla, y se había abstenido. Yo le dije a Ciudadanos, oiga, ¿qué es eso de ponerse de perfil? Vote a favor o vote en contra, pero abstenerse es dejarle vía libre. Y ya el colmo de los colmos fue el representante de Izquierda Unida, Podemos, Mareas. Se me enfadó mucho porque yo le llamé de Podemos por un error, y bueno, no un error, porque son lo mismo, y me empezó a discutir allí de que él era de Izquierda Unida. Digo, pero si son ustedes todo lo mismo. Pero lo más alucinante es que habló que esto de la prisión permanente era el derecho medieval, y entonces ya le dije, mire, no sé si tan medieval como el derecho penitenciario y procesal penal que hay en Cuba, o en Venezuela, o en Irán, que ustedes defienden. Y yo termino, si me permites, con esta frase. La prisión permanente, preferimos llamarla en Vox cadena perpetua, es una necesidad cuando está en juego la vida y la seguridad de las personas. Y todos los demás derechos de reinserción o resocialización o reeducación
eso estará siempre en un segundo lugar, nunca adelante. Tenemos que dejarlo aquí porque nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Javier Ortega.